Bueno, bueno jóvenes, espero que se encuentren ustedes bien. En este momento van a ver un video en el cual voy a resumir lo que se dio la clase del sábado. Algunos no llegaron, entonces para que lo tengan en cuenta, también voy a mandar el material para que lean, para que estudien, porque este sábado a la última hora hay examen. Bien, entonces hay partes donde voy a ir un poco más rápido porque ya hay temas que nosotros hemos trabajado. Entonces volver a trabajar lo mismo, pues creo que está de más. Entonces comenzamos hablando de accidentes de trabajo. Eh, pues aquí está la definición. Recuerden que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, según el artículo tercero de la Ley 1562 de 2012. También aquí se muestra que es un accidente de trabajo, es decir, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que no es necesario, por ejemplo, que estés en las instalaciones, que puede ser que te den órdenes para que salgas en cumplimiento de una misión, algo te pase, que sea, por ejemplo, en el momento en el cual se produzca el traslado de los trabajadores de su casa al lugar de trabajo, del lugar de trabajo a su casa, y que el mecanismo en el cual se transportan sea dado por la empresa. Entonces puede ocurrir un accidente, se considera accidente de trabajo. Si haces parte del sindicato y en cumplimiento de tus funciones te pasa algo, también se considera accidente de trabajo. Y otras actividades en las cuales esté en representación de la empresa se puede considerar accidente de trabajo. Recuerden que ya habíamos hablado que para eso la ARL pues evalúa a los trabajadores que van a participar en dichas actividades y da el visto bueno. Sin eso pues entonces se presentarían inconvenientes al momento de verificar quién va a responder por eso. Bien, en caso de tener un accidente de trabajo, el trabajador debe reportarlo inmediatamente al empleador para que él notifique el accidente y lo guíe en el proceso de atención en salud. Es decir, si algo nos pasa en nuestro lugar de trabajo, no tenemos que quedarnos callados. El trabajador debe informar a su empleador para que éste pues les brinde las ayudas necesarias y la ARL se haga cargo y se hagan los estudios respectivos para que tales accidentes no vuelvan a ocurrir. En caso de que usted sea el empleador, si se da un accidente de trabajo y se genera una urgencia, debe llevar inmediatamente al accidentado al centro de salud más cercano. Recuerden que igual las ARL tienen IPS ya contratadas de antemano. Sin embargo, si es de mucha gravedad el accidente de trabajo, el daño que sufrió el trabajador, entonces no es necesario que lleves al trabajador necesariamente a esa IPS que está contratada, sino a la más cerca en donde se pueda tratar al trabajador, estabilizarlo y pues ya sería trasladarlo a donde sí hay contrato. Sin embargo, la idea es que la salud del trabajador pues es lo que prima, entonces donde esté más cerca será eh, más, ¿cómo decirlo? Más eh, necesario que él llegue rápidamente. Porque si no, recuerden que puede darse el paseo de la muerte, entonces no queremos que eso pase. Cuando ya está el trabajador se tiene que informar a la IPS que es por causa de un accidente de trabajo que él está ahí y eso se debe informar a la ARL respectiva. Para eso se debe tener la línea 018.000 de esta ARL. Generalmente las IPS lo tienen y tienen un teléfono disponible para eso, pero la idea es que la persona que esté encargada pues también tenga ese número para poder hacer la llamada y hacer pues el informe para que pues sea atendido el trabajador y los costes sean asumidos por la ARL.
Reportar el presunto accidente de trabajo completando el formato único de reporte de accidente de trabajo FURAT. Como investigación yo les dije que buscara en internet, ¿sí?, el formato único de reporte de accidente de trabajo FURAT, ¿sí?, que es donde se tienen que llenar varias casillas para poder hacer ya el reporte como tal del accidente de trabajo. Se necesitan datos en especial del trabajador y otros datos de la empresa. Generalmente ese tipo de formato va a ser o se va a reportar a través de la web, en las páginas de las ARL, pero ustedes pues se les asignó que investigaran acerca de el FURAT, es decir, el formato como tal. Cuando se va a hacer el reporte, se tiene que hacer en los 2 días hábiles una vez acontecido el accidente de trabajo. Eh, el no hacerlo, pues supone una sanción que puede incluso ir hasta los 200 salarios legales mínimos mensuales vigentes. Y ¿cuál es la idea? Que, por ejemplo, para que les quede claro lo de días hábiles, la semana tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero de esos se consideran hábiles los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, siempre y cuando estos no sean festivos. Los sábados y los domingos no se toman como días hábiles en este caso. Resulta de que hay que hacer una investigación que se debe eh, enviar a la ARL con 15 días calendario una vez acontecido el accidente, ¿sí? Para esto se puede utilizar la siguiente metodología, que primero es recoger los datos e información, luego analizar los datos para determinar las posibles causas, luego mirar qué medidas correctivas y preventivas se pueden accionar, y luego mirar la efectividad de las medidas que se tomaron en el paso anterior. Para recoger los datos e información se van a tener 4 parámetros, que son las personas, las condiciones, la ubicación y los documentos eh, que pues cabrían en este caso para el estudio del accidente de trabajo. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, recoger la información centrándonos en las personas, debemos realizar entrevistas al trabajador accidentado, a los testigos y a los jefes del área. Lo primero es generar la confianza con el entrevistado, el cual pues lo que tú vas a crear confianza es hablándole de que la información que él va a aportar es necesaria para evitar que a otros trabajadores igual que él les pueda acontecer algo igual o peor, ¿sí? Entonces que por eso es que pues la idea es que diga con certeza qué fue lo que pasó sin ocultar nada. En lo posible entrevistar en el lugar del accidente, si el trabajador está disponible, cuando ya esté disponible. También a los testigos y al jefe del área se le debe entrevistar en el lugar del accidente para que ellos visualmente puedan ir explicando paso a paso, según ellos, según su versión, qué fue lo que aconteció. Es muy importante que se den entrevistas por separado. Es decir, tú no debes entrevistar a más de un testigo al mismo tiempo, porque hay veces que los testigos tienen vacíos eh, en los recuerdos de lo que pasó, pero como escuchan al compañero, esos vacíos comienzan a llenarlos con la versión del compañero, aunque no sea cierta esa versión. Para evitar eso es mejor entrevistar por separado. Realizar preguntas abiertas no conducentes es, por ejemplo, cuando uno hace una pregunta, dice la pregunta de qué es lo que uno cree que pasó y le pregunta al testigo que si fue así o no fue así. Por ejemplo, la persona dice, usted vio que su compañero iba corriendo, luego tropezó y luego se cayó y se golpeó la cabeza. ¿Sí o no? Entonces ahí tú estás diciéndole lo que pasó, aunque así no fuese, y él solamente va a responder sí o no. Entonces,
hay que dejar eso de lado, dejar que más bien el testigo comience a hablar acerca de lo que pasó, haciendo preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué fue lo que usted vio? Eh, Preguntas que le permitan a la persona pues playarse en lo que vio. Para esto pues un truco que uno tiene es grabar la conversación, si es posible sin que el trabajador se dé cuenta, para que pues se abra mejor y no vaya a estar miedoso de lo que vaya a decir. Eh, no influenciar el testimonio del entrevistado es cuando, por ejemplo, la persona ya comienza, el entrevistador comienza a mostrar como o quiere demostrar que la versión que él tiene ya con un prejuicio de que él cree que pasó de X manera es la que debe apoyarse. Entonces, en base a eso, comienza como a presionar a los testigos para que eh, pues digan lo que él quiere que ellos digan y no debe ser de esa manera. Repetir el relato, sería bueno escuchar más de una vez a los testigos, debido a que si uno escucha a un testigo decir 3 veces el relato y las 3 veces lo cambia, entonces existe la posibilidad que ese relato no sea cierto o tenga muchas dudas, es decir, muchos vacíos, cosas que pueden ser y no ser. Generalmente esos testimonios eh, sí se tienen en cuenta, pero no como con mucha certeza. Terminar cada entrevista de forma positiva, tiene que indicarle a las personas que usted entrevista que lo que han hecho va a servir para mejorar en gran manera la seguridad del trabajo, para evitar que a otros compañeros y a él mismo pues le pueda acontecer algo igual o parecido. Eh, para motivos prácticos, aquí les muestro, por ejemplo, el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo según la ARL positiva, que es la ARL del Estado. En ella miren los tipos de preguntas que se hacen: qué, cómo y cuándo y dónde sucedió lo que aconteció, por qué sucedió, por qué cree el trabajador entrevistado que sucedió eso, cómo se hubiera podido evitar o prevenir, y si se considera importante aclarar o adicionar algo. Entonces es muy importante que este tipo de formatos pues ya comiencen a conocerlo. Generalmente los formatos con que se trabajan son formatos que provee la ARL con la cual está afiliada la empresa, pero existe la posibilidad de que la empresa misma tenga otro tipo de formato para reporte de incidentes y accidentes de trabajo. Lo siguiente es las condiciones, porque antes habíamos hablado de las personas. Primero debemos identificar las condiciones de seguridad que pudieron contribuir a la ocurrencia del incidente o el accidente, y debemos inspeccionar, por ejemplo, las instalaciones, mirar cómo las instalaciones pudieron influir en un accidente. Por ejemplo, si los pisos estaban adecuados, las paredes, ¿sí? Entonces, esa parte, si usted considera que pudo influir, hay que inspeccionarla. Las máquinas, si hubo alguna máquina que pues causara el accidente, tiene que entonces inspeccionarla. Las herramientas que está usando el trabajador, si tenía ayudas mecánicas o no, sea que las haya usado o no. Por ejemplo, una persona que vaya a cargar algún tipo de caja o de material que esté muy pesado, si hay ayuda mecánica y no la usa y se lesiona o se accidenta en el tratar de mover ese peso, entonces se entraría a ver qué tan lejos estaba la ayuda mecánica, si estaba disponible, si está disponible, por qué no la usó. Pero sin embargo hay que inspeccionarla, porque al inspeccionarla, si tú te das cuenta que está en mal estado, ya entiendes por qué, por ejemplo, el trabajador no lo usó. O también al momento de utilizarla pudo que se ocasionara el accidente. ¿Por qué? Porque posiblemente no se habían hecho inspecciones de este tipo de ayudas y pues esto facilitó el accidente. También tenemos las condiciones ambientales como iluminación, presencia de gases, vapores o ruido, que puede favorecer el que acontezca un accidente. Por ejemplo, si la persona iba transitando por un área
donde no había mucha iluminación y lastimosamente había desorden, pues se golpeó y al caer se fracturó. Entonces hay que tener en cuenta que un factor que ayudó mucho fue la iluminación, pero también el desorden que había. También, por ejemplo, si un trabajador está trabajando en una máquina que es de mucho cuidado y de repente hay un ruido fuerte que le deja en un estado de sorpresa, eso puede causar que él se accidente. Entonces es importante mirar qué condiciones ambientales estaban en el momento en el cual ocurrió el accidente. Mirar también las materias primas y materiales que se usaron y elementos de equipo de protección personal para ver si de alguna manera estos no estaban adecuados para la tarea o si existían o no existían en el momento del accidente. Bien, ya vimos las personas, ya vimos cómo es las condiciones, ahora vamos a ver la ubicación. Esta variable permite entender mejor el evento, identificar aspectos que no fueron tenidos en cuenta en los casos anteriores. Por ejemplo, la ubicación del trabajador con respecto a los equipos, herramientas, puntos de operación, etcétera. Es muy importante porque esto es como si nosotros dibujáramos eh, un esquema desde arriba del lugar de trabajo donde el trabajador estaba en el momento del accidente. Si nosotros nos damos cuenta dónde están todas las herramientas, los equipos y eso, podemos también visualizar por qué es que ocurrió el accidente, qué fue lo que favoreció el accidente, ¿no? Por ejemplo, un estante que estaba roto, pero estaba de paso, justo para salir o para entrar, o simplemente estaba ahí, siempre la gente lo tropezaba, lo cual, por ejemplo, podía causar que hubiera debilidad en él. La ubicación de ayudas mecánicas y materiales. También hay que mirar los espacios, cómo se están manejando y qué disposición tenían para el trabajador en el momento del accidente. Es lo más parecido a un croquis de un accidente de trabajo. Entonces, como le digo, es muy importante utilizar algo que sea visual. Un dibujo principalmente se utiliza el panorámico desde arriba, ¿sí? Para ubicar en este caso, pues lo que aquí se nos muestra, como los equipos, las herramientas, los puntos de operación, donde estaba el trabajador, las ayudas mecánicas y los materiales si existían, sí, que eso nos ayuda a entender mejor lo que pasó. Y por último tenemos la revisión de la documentación. En este caso debe revisar los procedimientos de trabajo seguro, estándares si existen, ya eso lo hemos trabajado. Eh, Tenemos que ver si están los pasos que presentan inseguridad, si tienen como es ya las medidas tomadas, ¿sí? Si existen, si no existen, pues hay que tener en cuenta esa observación porque de no existir, de haber existido, entonces posiblemente podía prevenirse el accidente. También tener en cuenta las hojas de vida de las máquinas y equipos, donde está, por ejemplo, cada cuánto se le hizo reparación, si fue preventiva, si fue correctiva. Esto es muy importante porque si no se sigue, al momento de no realizar mantenimientos que ya fueron planeados, se dice pues que se puede generar una condición insegura o subestándar que puede haber favorecido la, la aparición del accidente de trabajo. También tenemos que mirar los informes de inspecciones previos para ver si en el lugar de trabajo se inspeccionó con anterioridad, si se inspeccionó principalmente el tipo de riesgo o peligro que causó el accidente. Y si no se hizo, pues ya a partir de ahí, de ese accidente, ya entonces se pueden quizás hacer nuevas inspecciones. Informe de mantenimiento preventivo, ya eso lo había mencionado. Incidentes reportados, es muy importante esta parte. Se ha demostrado en los estudios que cuando ocurre un accidente de trabajo, generalmente previamente se presentaron incidentes que fueron reportados o no y que de haber sido trabajados a tiempo y corregido el problema, pues posiblemente no se presenta el accidente. También si hubo autorreportes de seguridad por parte de algunos de los trabajadores,
y si tenemos la GTC 45 al día y el peligro que causó el accidente está identificado. Luego pasamos a el modelo de multicausalidad para analizar los datos, mirar qué causas pudieron generar el accidente de trabajo. Y en lo primero tenemos, por ejemplo, la falta de control. Puede ser que se dieran programas inadecuados de seguridad. Puede ser que hay normas inadecuadas, es decir, existe el programa, pero dentro del programa hay unas normas que no están adecuadas. O puede ser que existe el programa, pero se dé incumplimiento de normas, es decir, las normas están adecuadas, pero se incumplen. Entonces aquí pasamos a las causas básicas y a las causas, a las causas básicas que pueden ser los factores personales que generan a su vez los actos inseguros y los factores de trabajo que pueden generar condiciones inseguras. A estas primeras se le llama causas básicas, mientras que a estas segundas se le llama causas inmediatas. Es decir, que estas generan estas, pero que uno inicialmente ve son estas. Pues hay que ver de dónde partieron, de dónde salió, cuál es la raíz, ¿no? Bien, también mirar si hubo un incidente previo y las pérdidas pueden ser humanas, de propiedad y procesos. Aquí hay un resumen de las causas inmediatas y básicas que generalmente se trabajan en la seguridad y salud en el trabajo en la legislación colombiana. Para las hojas les sugiero que se lleven 1.200 pesos las personas que no estuvieron el sábado pasado para que puedan comprar pues, el material, porque ahí van a tener unos listados donde van a aparecer con códigos, ¿sí? Para cuando tengan que llenar el FURAT, poder identificar cuál fue el acto subestándar o el acto inseguro, la condición subestándar o condición insegura que se presentó y cuáles fueron las causas básicas que generaron, ya sean los actos subestándar, para esto los factores personales, o ya sean las condiciones subestándar, que para esto se deben observar los factores del trabajo. Hay que hacer un análisis de las causas, ¿sí? Generalmente se maneja de delante hacia atrás, es decir, de manera retrospectiva, tomando punto de partida la pérdida, ¿sí? Y comenzando a preguntarnos por qué fue que se fueron dando las cosas, ¿sí? Para esto vamos a utilizar un método que se llama el método de los 5 porqués. Existen varios métodos como la espina de pescado, el árbol de causas. Entonces eso yo lo mandé a investigar, sería bueno que lo lean, que lo estudien, para que, dado que se presente en este caso eso, pues ustedes sean más, tengan más herramientas para trabajar los accidentes y los incidentes de trabajo. Aquí tenemos la representación de lo que es la metodología de los 5 porqués, donde se arranca de lo que es la pérdida, ¿sí? Se pasa al evento que causa esta pérdida, se pasa a las causas inmediatas, que tenemos aquí el acto subestándar y la condición subestándar, y se pasa a las causas básicas, es decir, qué factor personal causó el acto subestándar y qué factor de trabajo sí causó la condición subestándar. Para muestra, pues van a tener este ejemplo que tiene que ver con un accidente de una persona que estaba arreglando unas tivas donde se ponen los productos que son transportados, son generalmente de madera. Eso generalmente lo vas a ver en el Lara, en el D1, donde están puestas y encima de ellas ya están los productos nada más para que tú los tomes. Entonces dice, versión del accidentado: me encontraba arreglando una estiva, por eso estaba colocando tablones de madera y asegurándolos con puntillas. Cuando estaba golpeando la puntilla con el martillo, me golpeé la mano izquierda con la que sostenía la puntilla. Condiciones. Entonces miren que aquí ya tenemos la versión del accidentado. Entonces ya ahí está lo que tiene que ver con las personas, ¿no? El mismo accidentado pues te está dando fe de lo que pasó según él. Entonces esa es la información que viene de las personas, ¿no? Lo segundo es que vamos a ver las condiciones.
Cuando se estudió, se dijo que entonces se encontró que el martillo estaba en perfecto estado y las puntillas son nuevas. La mesa de trabajo está en buenas condiciones y existe iluminación sobre el puesto, lo que quiere decir que las herramientas y la materia prima que estaba utilizando a realizar su mano de obra, todo estaba ok. En este caso, la iluminación también estaba bien y la mesa también. O sea que ahí podemos concluir inicialmente que tampoco ese fue el inconveniente. Ahora vamos a la ubicación. El trabajador accidentado se encontraba de frente a la mesa de trabajo en donde tenía la estiba y hacía la actividad de mantenimiento, lo cual nos muestra una buena posición de trabajo, es decir, que el trabajador no estaba en una posición incómoda, ¿sí? Y pues no tenía como que un problema de que chocaba con algo o algo le molestaba, ¿sí? Y los documentos, se revisó el panorama de riesgo, encontrándose este peligro identificado, no se encontró evidencia de incidentes similares. Entonces resulta que cuando investigaron los documentos se dieron cuenta de que existía ya el peligro identificado ahí, golpes con objetos, ¿sí? Pero que anteriormente no había pues ocurrido ningún incidente o accidente previo a eso que aconteció. Entonces, aplicando la metodología de los 5 porqués, ¿sí? Tenemos entonces la pérdida. La pérdida fue herida en el primer dedo de la mano izquierda, pero esa pérdida fue causada por un evento. ¿Cuál fue el evento? El golpe del martillo contra el dedo, ¿sí? El primer dedo de la mano izquierda, si no estoy mal. Ahora, aquí están las causas, ¿sí?, inmediatas, y aquí las causas básicas. En la causa inmediata, en este caso es el acto inseguro o acto subestándar, se muestra que el evento pasó porque hubo un error de cálculo por parte del trabajador. Entonces, por eso fue que él se golpea, ¿sí? Ahora, en la causa inmediata, que tiene que ver con la condición insegura subestándar, está la falta de herramienta para sostener una puntilla, ¿sí? Entonces, esa es una condición insegura que se detectó. Ahora, vamos a ver qué es lo que supuestamente causa este error de cálculo. Puede ser debido a la falta de concentración, ¿sí? Esta es una causa básica, factor personal. La falta de concentración permitió un error de cálculo que a su vez generó el golpe del martillo contra el dedo, ¿sí? Y también aquí tenemos el factor de trabajo. No se había identificado la necesidad, es decir, previamente, como no había habido incidentes ni accidentes respecto de eso, entonces por eso no se le habría brindado a los trabajadores herramientas para sostener la puntilla, por lo cual favoreció el golpe de martillo contra el dedo, porque acá, a pesar de tener la falta de concentración, si hubiese tenido un sostenedor de puntilla, posiblemente, aunque erre en el cálculo, él no se hubiera golpeado el dedo. Entonces miren que aquí hubo una suma de un acto inseguro y una condición insegura, lo cual causó un evento que causó una pérdida. Entonces, a partir de estos datos nosotros podemos tomar medidas al respecto, ¿no? Esta es la metodología de los 5 porque, como pueden ver, es sencilla, no tiene pérdida. Miren, aquí está como tal la metodología y aquí ya está aplicada teniendo en cuenta, perdón, el ejemplo anterior. Para poder pues tomar medidas de intervención, sean la fuente, en el medio, en el trabajador, ¿sí? Estas medidas de intervención pueden ser preventivas o correctivas. Este modelo que están viendo aquí es un modelo que viene de la ARL positiva. Entonces, en este modelo, por ejemplo, aquí tenemos, cuando usted ponga una medida de intervención para que no vuelva a acontecer lo mismo, debe marcar si la medida de intervención es sobre la fuente, si es sobre el medio o si es sobre el trabajador. Y quién va a ser el responsable de implementar esta medida de intervención. Y aquí tiene la fecha límite de implementación. Y de una vez, pues va a marcar si es un tipo de intervención que es correctiva o preventiva. Por ejemplo,
Una charla, una capacitación, ¿sí? Puede ser una, una medida de intervención que es preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a prevenir que ocurra el accidente de trabajo. O que aquí se divide, por ejemplo, sobre las causas inmediatas y sobre las causas básicas. Es decir, aquí nos vamos a centrar en lo que son las condiciones inseguras y los actos inseguros, y aquí en los factores personales y los factores de trabajo. Por ejemplo, un factor personal, falta de concentración, entonces hay que hablar con el trabajador para ver por qué está distraído. Por ejemplo, nada, para dar un ejemplo, si el trabajador tiene, por ejemplo, problemas familiares, pues eso lo distrae mucho. Entonces sería bueno que cuando el trabajador sienta que está sintiéndose distraído, entonces sería bueno pues proveerle al trabajador un psicólogo ocupacional de la empresa o contratado para que él pueda pues ser ayudado por este profesional de esa área y ya el trabajador se vuelva a enfocar en su trabajo, evitando así que se accidente. Entonces, estos formatos son importantes, lo va a tener también en la copia para que lo sepa manejar. Ya está de parte de usted y de la persona que lo esté liderando, pues tomar las medidas que considere pertinentes. Bueno, muy bien, no siendo más, eh, ya saben, el sábado lleven 1200, son 6 hojas de oficio. Igual, si están paz y salvo, lleven 400 pesos más para realizar el examen. Bueno, mis estimados, espero que hayan entendido. Les voy a dejar el link para que puedan ver el video y a su vez también voy a dejar el material de ese día. Bueno, que estén muy bien.